chicos, buenos días, buenos días, buenos días. A ver. Buenos días, Miss. Sí, buenos días, profe. ¿Qué tal día? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado, chicos? Buenos días. La semana pasada no pudimos tener clase debido a que tuve un inconveniente con toda mi cuadra, se fue la luz. Se fue la luz y la otra vez tuve problemas con internet. Y bueno, creo que les había contado, no sé si había comentado que me he mudado a otro cuarto. Entonces, debido a eso, el internet no es tan bueno. Buenos días, Harry. Puedes entender el audio, Harry, no hay ningún problema. Ya, entonces, esta semana ya sí vamos a empezar normal con nuestras clases. Y estamos un poco atrasados debido a esas, creo que han sido como 2 semanas seguidas, o una semana seguida, creo, que hemos perdido clase. Vamos a tratar de recuperarlos en las tardes, ¿sí? Algunas clases que de repente hemos perdido lo vamos a tener que recuperar en las tardes. Yo les voy a estar informando a través de la plataforma o a su papá les voy a estar informando sobre qué día y el horario que va a ser la recuperación, chicos. Vale, profe. Vamos a esperar un par de minutos a algunos de sus compañeros que se conecten, chicos, para poder iniciar nuestra clase. Acuérdense que hoy tenemos 3 horas de clase. 3 horas. Sí, vamos a tratar de avanzar lo más lento posible, ¿sí? Porque Lento. sí, un poco más lento. Nos va a dar nuestros 10 minutos de descanso. Sí, Justin, te voy a dar tus 10 minutos de descanso. Vamos a empezar ya, chicos, con la lectura para no perder más tiempo. Lo que pasa es que algunos de la primera hora, yo los conozco a sus compañeros, que la primera hora, la mayoría solamente entran algunos nada más. A la siguiente hora en geometría y en aritmética no entran más. Creo que se quedan dormidos. Ya, vamos a empezar con la lectura del día de hoy. El día de hoy la lectura del título es Alfredo Nobel. El título de la lectura se llama Alfredo Nobel. Sí, dice. Hubo un niño como muchos en el mundo, enfermizo, de temperamento triste, cuyos días pasaban en medio de intensas dificultades por la pobreza de sus padres. Pero esta falta de dinero no hizo que más estudiantes e impulsó a su padre a ser un buscador de fortuna. Y en Europa de su tiempo, como los actuales, el gran negocio eran las armas, y aquel hombre terminó fabricando minas y proyectiles. A partir de entonces, su hijo disfrutó de fortuna y viajes, y también se propuso perfeccionar más instrumentos de destrucción. Aquel jovencito se llamaba Alfredo Nobel, y su vocación por la química lo llevó a crear un poderoso explosivo, tan poderoso como inestable. Cualquier error en su manipulación lo hacía explotar en el momento menos esperado. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Explotó cuando nadie lo esperaba. Destruyó su empresa y mató a varios trabajadores, incluyendo a su propio hermano. Ante el peligro que aquella nueva sustancia representaba, todos los países
le prohibieron al premio Nobel trabajar en su territorio, pero Nobel ideó una solución de emergencia y montó su empresa en un barco para trabajar en medio del mar, en aguas internacionales. Y cuando logró que la dinamita fuera segura en su manipulación, las grandes potencias del mundo no solo le ofrecieron su territorio, sino también su nacionalidad. Tiempo después, Nobel se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero entró en una profunda depresión al descubrir el terror y la destrucción destacados por su invento. Para compensar el daño causado, Nobel decidió, por su fortuna, premiar cada año a quienes hubieran hecho algo importante por la humanidad en física, química, economía, medicina, literatura y paz. Nobel, quien creó los premios más importantes del planeta, nació el 21 de octubre de 1833 y nos recuerda que, así como la inteligencia puede destruir, también puede ser fuerza que alienta los más grandes ideales. ¿Sí? Bueno, chicos, la lectura del día de hoy trata acerca de cómo llegaron a nuestros días el premio Nobel que se otorga cada año a aquellas personas que han, que han aportado algún apoyo importante, ¿no?, a la humanidad. ¿Sí? Bueno, creo que la lectura ha sido un poco interesante, un poco de historia, ¿no? Cómo se hicieron los premios Nobel, ¿no? Y bueno, vamos entonces, chicos, a continuar con nuestra clase del día de hoy. ¿Cuántos somos? Somos uno, dos, tres, somos ocho, chicos. ¿Sí? Buenos días, Fabricio, buenos días. ¿Sí? Pueden encender sus cámaras, por favor, chicos. Pongan como título, chicos, ¿cuál fue el último tema que desarrollamos, Justin? No me acuerdo, pasó mucho tiempo. O sea, no tomas ningún tipo de apuntes, Justin. No, es que la semana pasada no hicimos nada por eso. No, pero no tomas ningún tipo de apunte entonces en tu cuaderno. Sí, sí, sí. ¿Cuál Es fue? que no está en el cuaderno, ahora lo busco. Daniel, ¿cuál fue el último tema que desarrollamos en trigonometría? Ángulo triple, ¿no? A ver, entonces pongan como título, el día de hoy vamos a continuar con un nuevo tema, ¿sí, chicos? Pongan como título transformaciones trigonométricas, ¿sí? El día de hoy vamos a avanzar la primera parte de transformaciones trigonométricas, ¿ok? ¿Sí? Ya, pongan como título transformaciones trigonométricas. Sí. Ya. Ya ven, chicos. Como les estaba diciendo, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. El tema del día de hoy va a ser transformaciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a iniciar con la primera parte. Transformaciones trigonométricas tiene dos partes, ¿sí? La primera transformación que va a ser de sumas a productos y la segunda parte que va a ser de productos a sumas. ¿Está bien? Yo les había mencionado que, chicos, que en estos últimos temas de trigonometría normalmente son básicamente fórmulas, ¿sí? Por eso que la trigonometría a veces es un poco complicado, porque si no sabes la fórmula, no vas a poder resolver ningún tipo de ejercicio.
Por eso desde el inicio de clase les dije, chicos, hagan su formulario, hagan su cuadrito de formulario, para que ustedes puedan resolver los ejercicios. Con la fórmula, chicos, los ejercicios salen rápidamente. ¿Está bien? Claro, hay algunos tips importantes que nosotros debemos saber para utilizar las fórmulas correctamente. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar el día de hoy con 4 fórmulas, que es la primera parte de transformaciones trigonométricas. Y vamos a iniciar, chicos, con 4 fórmulas, chicos, que nos van a ayudar a poder resolver los ejercicios. ¿Está bien? Conforme vamos practicando algunos ejemplos, voy a ir dándoles algunos alcances, algunos tips importantes que ustedes tienen que saber para poder utilizar la fórmula. ¿Está bien? Entonces vamos a iniciar, chicos, con la primera fórmula, chicos. A ver. La primera fórmula, chicos, es cuando yo tengo la suma de senos. ¿Sí? Cuando tengo seno del ángulo A más seno del ángulo B. Esto vendría a ser, chicos, habíamos dicho que vamos a hacer, la primera transformación va a ser de sumas a productos. Tenemos una suma de senos, suma de seno de A más seno de B, esto vendría a ser igual al doble del seno de la semisuma de los ángulos. O sea, la semisuma vendría a ser la suma de los ángulos entre 2, multiplicado por el coseno de la semidiferencia. La semidiferencia vendría a ser la diferencia de los ángulos entre 2. ¿Está bien? Esa vendría a ser nuestra primera formulita. ¿Sí? La segunda fórmula, chicos, es cuando yo tengo la diferencia de senos. O sea, seno de A menos seno de B. Esto vendría a ser, chicos, al doble del seno. Primero, en la primera fórmula teníamos primero la semisuma. Ahora vamos a tener la semidiferencia de los ángulos multiplicado por el coseno de la semisuma de los ángulos. Chicos, cuando digo semisuma es la suma de los ángulos entre 2, y cuando digo semidiferencia es la diferencia de los ángulos entre 2. ¿Está bien? Ya tenemos las dos primeras combinaciones, cuando tengo la suma de senos y cuando tengo la diferencia de cosenos. Si ustedes se dan cuenta, chicos, las fórmulas son muy parecidas, ¿no? La única diferencia es que cuando es la diferencia de senos, la semidiferencia lo tiene el seno, y en la primera tenemos que la semidiferencia lo tiene el coseno. Es como si hubieran intercambiado los ángulos, ¿no? ¿Sí? Porque siguen siendo prácticamente iguales. Continuamos con la cuarta combinación, cuando tenemos el coseno del ángulo más el coseno del ángulo B. ¿Sí? Chicos, esto vendría a ser el doble del coseno de la semisuma multiplicado por el coseno de la semidiferencia. ¿Está bien? En este caso no importa tanto el orden, ¿no? Porque los dos son cosenos. No importa si primero pongo la semidiferencia o después pongo la semisuma. No importa aquí el orden, ¿sí? Porque como los dos son cosenos, no interesa. En el orden de los factores no altera el producto. Así que no hay ningún inconveniente en esa parte. ¿Sí? Tenemos la tercera combinación, que es la suma de cosenos. Y la tercera vendría a ser la diferencia de cosenos. ¿Sí? Coseno de A menos coseno de B, que vendría a ser igual al doble del seno. Primero tenemos la semisuma multiplicado por el seno de la semidiferencia de los ángulos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, chicos, estoy utilizando los ángulos que aparecen en la suma de las razones trigonométricas, ¿sí? Y en esta parte aparecen la semisuma y la semidiferencia. Así que cuando nosotros queremos calcular los nuevos ángulos, cuando hacemos la transformación, chicos, utilizan estos ángulos. Así que tengan en cuenta eso. ¿Está bien? Entonces, chicos, ahí tenemos las 4 combinaciones, ¿sí? Son las únicas combinaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Suma de senos, diferencia de senos, suma de cosenos, diferencia de cosenos, ¿sí? Acuérdense, cuando es suma de senos, ya sea suma o diferencia, acuérdense siempre acá aparece sen cos, ¿sí? Lo único que se intercambian acá la semisuma y la semidiferencia se intercambian. Cuando tengo suma de coseno, acuérdense que es coseno por coseno. Y cuando es diferencia de cosenos, es seno por seno.
¿sí? Igual la semisuma y la semidiferencia. No se olviden, chicos, que cuando vamos a pasar de sumas a productos, siempre primero va el doble, ¿sí? No se olviden del factor 2, que está delante de la fórmula. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. A ver, chicos, vamos entonces a hacer un ejemplito sencillo. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo les pongo resolver, digamos, tengo seno de 3x más seno de x entre coseno de x. Chicos, el primer tips importante, chicos, como yo les había mencionado, el tema de transformaciones trigonométricas, chicos, es una herramienta para nosotros poder utilizar ¿no? encontrar una solución mucho más rápida a algunos ejercicios que están diseñados justamente para aplicar esta herramienta. Porque, por ejemplo, chicos, ¿cómo sé que en este ejercicio yo lo más ideal es utilizar transformaciones trigonométricas? ¿Cómo me doy cuenta? El primer tip que normalmente se utiliza, chicos, es cuando yo veo en el ejercicio que la mayoría de los ángulos son diferentes, ¿sí? O sea, tengo ángulo triple, tengo ángulo mitad, o sea, los ángulos en las razones trigonométricas veo 5x, 4x, 6x, entonces todos los ángulos son diferentes y obviamente que los ángulos no son notables, entonces son muy difíciles de calcular a veces. Entonces, las transformaciones trigonométricas me permiten encontrar nuevos ángulos, ¿no? Cuando hago la semisuma, cuando hago la semidiferencia, los ángulos se modifican. Ustedes se dan cuenta, cuando hago la transformación, los ángulos normalmente de las razones trigonométricas cambian. Entonces es una manera mucho más sencilla para poder resolver. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo ¿no? sencillo, solamente vamos a aplicar una sola transformación, ¿no? trigonométrica en la parte de arriba. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si aplicamos la primera transformación, de los 4 casos solamente vamos a utilizar el primero, ¿no? Que tiene la forma, ¿no? Suma de senos. Y en la parte de arriba tenemos la suma de senos. ¿Cómo vendría a ser? Simplemente ponemos Seno de 3x más x. doble de seno de cuánto. Seno de 3x más x entre 2. Claro, ¿cuánto sería el resultado de frente ya? Sería 2x, ¿no? Multiplicado por cuánto? Por el coseno de x, ¿verdad? Sería 3x menos x. 3x menos x sería 2x. Entre 2 tendría que ser solamente x. Y lo dividimos entre cuánto? Entre coseno de x. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el coseno de x? Se elimina y solamente me va a quedar como resultado que va a ser igual a 2 seno de 2x. ¿Está bien? ¿Qué pasaría, chicos, si aquí yo, por ejemplo, yo no sé las transformaciones trigonométricas? ¿Qué pasaría? Alguno de repente aquí de frente, ¿no? Ah, seno de 3x, lo voy a aplazar por ángulo triple. Si lo ponen en ángulo triple, chicos, digamos, ¿no? esta fracción trigonométrica se va a hacer inmensa, ¿sí? Porque acuérdense que cuando aplicamos el ángulo triple, acuérdense que es 4 seno de x menos el triple de seno, no, 4 veces el seno al cubo de x. ¿Sí? Lo que se acuerdan la fórmula, se aplica en el ángulo triple, esta fracción en la parte de arriba se va a hacer inmensa. Tienen que factorizar, elevar al cuadrado, ¿no? Hacer algunas transformaciones y luego de repente van a ir al resultado. ¿Sí? Entonces, chicos, como les digo, ¿no? Para resolver un problema pueden haber varios caminos. Pueden aplicar transformaciones trigonométricas, ángulo triple, ángulo doble, identidades fundamentales. Pueden aplicar muchos recursos, o sea, muchas herramientas. ¿Sí? O de diferentes formas lo pueden hacer. Pero en este caso, el problema está diseñado justamente para que sea mucho más sencillo, para que sea mucho más fácil, es justamente aplicar las transformaciones trigonométricas. ¿Sí? Así que tener en cuenta, una manera de identificarse es cuando yo veo en el problema que la mayoría de las razones trigonométricas tienen ángulos diferentes. ¿Sí? Ángulos diferentes y los ángulos obviamente no son notables. ¿Sí? Porque si fueran notables sería sencillo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, para seguir practicando con algunos ejemplos? De repente
Para algunos les pareció muy sencillo ese ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos más interesantes. ¿Está bien? A ver. A ver, por ejemplo, a ver, otro tips importante que le voy a dar, por ejemplo, a ver. Otro tips importante. ¿Qué pasaría, chicos, si en un problema, profesor, si en un problema no encuentro ninguna de las tres formas? Por ejemplo, en el siguiente ejercicio, en el ejemplo número 2, ¿sí? Por ejemplo, te dicen que E es igual a, por ejemplo, tienes seno de 70 más coseno de 70, multiplicado por la secante de 25. Supongamos que tenemos eso. Si ustedes se dan cuenta, chicos, en ese ejemplo, chicos, no encuentro ninguna de las cuatro formas, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer, chicos, en este problema? A ver. ¿Alguien tiene una idea? Porque en el problema yo observo, no aparece ninguna de las cuatro formas que le he colocado. ¿Qué debo hacer para aplicar las transformaciones trigonométricas? Hay un paso adicional que debo hacer antes de poder aplicar las transformaciones. ¿Qué debo hacer, chicos? Si ustedes se dan cuenta, acá tengo suma de seno de 70 más coseno de 70. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Entonces, chicos, yo tengo que darle forma a esto. ¿Sí? ¿Cómo le voy a dar forma para poder aplicar las transformaciones? Tengo que hallar el complemento de cualquiera de las dos razones trigonométricas. Puede ser el seno de 70 o puede ser el coseno de 70. A ver, pregunto, Sebastián, ¿cuál vendría a ser el complemento del coseno de 70? A ver, ya es un tema que hemos visto anteriormente. ¿Cómo calcularíamos el complemento del coseno de 70? ¿Se acuerdan, chicos, cómo hallar el complemento de una razón trigonométrica? Chihuantito. De acuerdo, profe. Justin, ¿puedes ayudar a tu compañero? ¿O tampoco te acuerdas? Justin, ¿cuál vendría a ser el complemento de coseno de 70? ¿20? ¿20? O sea, 90 es 20, seno de 20, para que se complemente, para que sume 90. Muy bien, Javi. ¿Sí? Acuérdense, chicos, cuando vamos a hallar el complemento de una razón trigonométrica, acuérdense que es su corrazón. ¿Cuál es la corrazón del coseno? El seno. ¿Sí? ¿Y el ángulo cómo lo calcularíamos? El ángulo, acuérdense que es la cantidad, lo que le falta al ángulo para llegar a 90. ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a 90? Le falta 20. 20. Sería seno de 20. Entonces, ¿cómo queda? Se lo dije por el chat. Sí, pero yo no puedo ver acá, Justin. No es que estoy en la pizarra. Cuando estoy explicando, prende su audio y me responde. ¿Está bien? Habla Pichuti. Ya, ok. Entonces vendría a ser aquí, sería seno de 70 más seno de cuánto? Sería seno de 20. ¿Está bien? Multiplicado por la secante de 25. ¿Está bien? Ahora, chicos, ahora sí ya podemos aplicar aquí la transformación, ¿no? Podemos transformar esto, ¿no? ¿Qué caso vendría a ser, no? Sería el primer caso. Sería el caso número 1. ¿Sí? ¿Cómo sería entonces, chicos, en este? 2 seno de 45 2 seno de 45 multiplicado por, sería por coseno de cuánto? La semidiferencia sería 70 menos 20, 50 entre 2 sería 25. Y esto es multiplicado por la secante de 25. ¿Está bien? ¿Cuánto saldría eso, chicos? El producto de estos dos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el producto de esos dos? ¿Cuánto es el producto de coseno de 25 por la secante de 25?
Cuando nosotros vimos razones trigonométricas recíprocas, cuando yo tengo el producto del coseno con la secante, ¿cómo son? Son inversas, ¿no? ¿Cuánto es su producto? ¿Cuánto es su producto, Lili? ¿Cuánto es el producto de estas dos razones trigonométricas? Lili. Aló, Lili, ¿estás presente? ¿Sabes? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Lili? No, profesor. Ya ver. Es que, ¿te acuerdas o no te acuerdas el producto cuando tengo el coseno con su inversa? Cuando tenemos el mismo ángulo. 1. Claro, el producto es 1. ¿Sí? Pues acuérdense que la secante es la inversa del coseno, ¿no? Y como son el mismo ángulo, obviamente que se van a cancelar. El producto siempre me va a dar la unidad. Por lo tanto, solamente me va a quedar 2 seno de 45. A ver, ya, esto sí es criminal, si es que no saben, ya. A ver, Fabricio, ¿cuánto es seno de 45? Acuérdense, 45 es un ángulo notable. ¿Qué? ¿Cuánto es seno de 45, Fabricio? 1. No. ¿No? No olvidé. Entonces. A ver, Justin, ayúdale, por favor. ¿Cuánto es seno de 45, Justin? Justin, o tampoco te acuerdas. Sí, lo sé. ¿Cuánto es? Es 2 entre raíz de 2. 2 entre raíz de 2, no. Sí, multiplicado por 2, ¿no? Está multiplicado. 1 entre raíz de 2. Claro, Pero está multiplicado por 2. Racionaliza. Y ya. ¿cuánto sale esto? Sale raíz de 2. Muy bien, Justin, está bien. No, que lo que pasa es que yo te estaba preguntando cuánto es el seno de 45, ¿no? Entonces, no es 2 raíz no es 2 entre raíz de 2. Claro, sí, cuando multiplicas todo sería 2 entre raíz de 2. Como se puede dar cuenta, chicos, cuando en un problema, cuando vamos a utilizar transformaciones trigonométricas, ¿sí? Si ustedes no encuentran no encuentran ninguna de las 4 formas, ¿qué aplican? Pueden aplicar el complemento de la razón trigonométrica. ¿Está bien? Su complemento. Acuérdense que el complemento es la corazón de la razón trigonométrica, obviamente, y lo que le falta al ángulo para llegar a 90. ¿Sí? En este caso, como era 70, fue 20. Un tip importante, chicos, que me estaba olvidando. Cuando nosotros vamos a utilizar estas 4 fórmulas, lo recomendable es que el ángulo A sea mayor que el ángulo B, para que en esta parte no les salga negativo cuando hagan la semidiferencia. ¿Sí? Procuren eso. ¿Está bien? Solamente, sobre todo cuando tengo la diferencia de seno, cuando tengo la diferencia de coseno. Traten de que el ángulo A sea mayor que el ángulo B. ¿Está bien? Procuren eso, para que cuando haya la semidiferencia, en esta parte, el ángulo no les salgan ángulos negativos. Si ustedes saben manejar ángulos negativos en las razones trigonométricas, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Acuérdense que cuando lo utilizamos, cuando vimos el tema de ángulos negativos, no me acuerdo si lo vimos, acuérdense que el coseno y la secante absorben el signo, y las demás, el seno, la tangente, la cotangente, la cosecante, expulsan el signo. ¿Sí? Entonces, para que no tengan que utilizar eso, simplemente asegúrense que el ángulo A sea mayor que el ángulo B. ¿Está bien? Asegúrense eso. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar, chicos, con algunos ejemplos. Algunos ejemplos más. A ver. Chicos, ya les estoy dando varios tips para que ustedes puedan utilizar correctamente la fórmula. ¿Sí? Correctamente la fórmula. Entonces, vamos a continuar con otro problemita. A ver. Por ejemplo, vamos a ver con este ejercicio, ejemplo también interesante. A ver, ejemplo número 3. Ejemplo número 3. ¿Sí?
Y me dan lo siguiente, me dicen que E es igual a seno de 5x más seno de 3x más seno de x entre coseno de 5x más coseno de 3x más coseno de x. ¿Está bien? Chicos, ya, aquí le voy a dar algunos tips importantes también. Ya, unos tips importantes, así que presten atención. Las fórmulas, como ustedes pueden darse cuenta, las fórmulas, para utilizar las fórmulas no son tan complicadas, ¿sí? Pero obviamente que sí hay que memorizarlo o hay que tenerlos anotados, ¿no? Que no nos acordamos bien. Pero su utilización, o sea, su aplicación no es tan complicada. El problema es cuando, por ejemplo, en el ejemplo número 3, si ustedes se dan cuenta, tanto arriba, tanto en el numerador como en el denominador, pueden tener varias combinaciones, ¿no? Porque tengo seno de 5x, seno de 3x, más seno de x. Abajo tengo coseno de 5x, más coseno de 3x y coseno de x. Yo puedo tener como, ¿hasta cuánto? Puedo tener como 6 combinaciones o 4 combinaciones para utilizar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, acá puedo utilizar el seno de 5x con el seno de 3x, o puedo utilizar el seno de 5x con el seno de x. Entonces, chicos, la pregunta sería, ¿qué combinación yo debo utilizar en el problema, ¿no? ¿Qué combinación? Si fueran ustedes, chicos, resolviendo el problema, ¿qué combinación utilizarían para resolver ese ejercicio? Algo igual para que se simplifiquen. Por ejemplo, a ver, ¿cuál agarrarías? En la parte de arriba, ¿qué combinación utilizarías? Seno 5x con x. Y abajo coseno de 5x con 3x. No, con 3x. Ah, o sea, aparte, arriba, ¿cómo elegir seno de 5x con? X y x. No, seno Sí. Seno de x, bueno. Y abajo coseno de 5x con coseno de 3x. Así. estabas por ahí, Just. Sí, estabas por ahí. ¿Sí? Obviamente, chicos, una recomendación importante, primer tips, bueno, segundo tips ya, sí, para transformaciones trigonométricas. Acuérdense. Va a haber momentos en algunos ejercicios cuando ustedes hacen la transformación trigonométrica, utilicen la fórmula, procuren que cuando hagan la semidiferencia o la semisuma, procuren de que el resultado del ángulo sea un ángulo entero, o sea, no les salga una fracción, no les salga entre dos, no les salga una fracción, chicos, ¿sí? En este caso, cualquier combinación que yo haga, me va a salir un número entero porque son números impares, ¿no? Cuando yo sumo dos números impares, me da un par y lo divide entre dos, me va a salir un número entero. Entonces, como son ángulos, aquí son ángulos impares, obviamente que si yo sumo dos impares siempre me va a dar un ángulo par, ¿no? Entonces no hay problema. Pero va Otra vez, ¿no? a haber otros ejercicios que cuando yo tengo par impar, entonces procuren de que los ángulos siempre salgan, procuren de que salgan enteros, ¿sí? Porque a veces es un poco más complicado, se hace más complicado cuando yo tengo ángulos que están en fracción. Entonces es un poquito hay más dificultad trabajar con fracciones que con números enteros, ¿sí? Ese es un tip. Ahora, chicos, el segundo tip, chicos, es que cuando yo tengo varias combinaciones, ¿no? Varias combinaciones para utilizar la formulita, procuren que cuando hago la combinación, siempre los ángulos que me van a resultar me permitan factorizar o me permiten, ¿no? Reducir con los ángulos que quedan, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué es lo que me refiero? Si yo agarro acá, chicos, si supongamos, si yo agarro seno de 5x con seno de 3x, si yo agarro esos dos, ¿qué me va a resultar? Me va a resultar primero el doble, me va a quedar seno de 4x y me va a salir un seno de ¿cuánto? Seno de x. No, perdón, coseno de x. ¿Sí? Y acá me va a quedar un seno de x. ¿Sí? Si yo hago eso, chicos, yo arriba, este factor, el seno de x, yo no voy a poder factorizarlo con nada, ¿no? Porque todos, este es 4x, este es coseno de x y este es seno de x. No voy a poder, no voy a poder, digamos, reducirlo, no voy a poder factorizar. ¿Sí? Lo ideal, chicos, es siempre buscar de que cuando yo haga la transformación trigonométrica me permite reducir con el otro que me está sobrando. Como son 3,
¿Qué es lo que me refiero? Por ejemplo, si yo agarro, lo ideal sería agarrar el seno de 5x con el seno de x. ¿Por qué razón? Por esta razón, chicos. Acuérdense, si aplico la transformación sería el doble del seno de, sumamos 5x más x entre 2, vendría a ser 3x, que es justamente que tengo acá, ¿no? Seno de 3x. Entonces ya me va a permitir, digamos, factorizar al menos, o trabajar con el otro factor que me está sobrando. Entonces, eso es la idea, buscar eso, ¿sí? Ya sea en el numerador o sea en el denominador. ¿Está bien? Para que ustedes puedan, digamos, poder factorizar. Es lo ideal. Multiplicado por el coseno, ¿de cuánto? A ver. Sería la De X. no 2x. Sería 5x menos x, sería 4x. Ah, 2X. Entre 2 vendría a ser 2x. Más seno de 3x. Factoriza el seno de 3X, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en este caso que he hecho estos dos, puedo factorizar el seno de 3x, o sea, puedo trabajar con el otro que me está sobrando. Entonces, eso es lo que se busca, ¿sí? Supongamos que acá hay 3, ¿no? Pueden ponerle hasta 5 a veces en unos ejercicios. En unos exámenes de admisión no le van a poner ni 1 ni 2. Te van a poner, digamos, para que tú uses 5 o 6 combinaciones, ¿sí? No vas a aplicar una o dos veces la transformación, vas a aplicar varias veces, ¿sí? Claro, en este ejemplo yo le puso 3 nada más, pero te pueden poner más, ¿sí? Entonces lo ideal es hacer eso, para que puedan reducirlo más rápido. Y abajo, ¿cómo haríamos, chicos? Lo haríamos igual, ¿no? Vamos a agarrar aquí el coseno de 5x con el coseno de x. Porque acuérdense, cuando tengo la suma de cosenos, acuérdense, me va a salir coseno acá, y voy a poder relacionarlo con esto. Entonces sería 2 coseno de cuánto? De 3x multiplicado por el coseno de cuánto. Acuérdense, cuando es suma de cosenos es cos, suma, semisuma y semidiferencia. Sería acá 2x. ¿Sí? Más coseno de cuánto? De 3x. ¿Está bien? Listo. Ahora el siguiente paso es factorizar, ¿no? Sacamos el factor común. ¿Cuál es el factor común arriba? Seno de 3x. ¿Qué me va a quedar arriba? Como saqué el seno de 3x, ¿qué me va a quedar? 2 coseno de 2x. Más 1. ¿Está bien? Y abajo, ¿qué me va a quedar? Igualito. El factor común vendría a ser el coseno de 3x. Ojo, presente. Me va a quedar 2 coseno de cuánto? De 2x más 1. ¿Sí? Y ahí convenientemente yo puedo factorizar, ¿no? Se cancela esto, se cancela esto. ¿Cuánto vendría a ser el resultado, chicos? Tangente de 3X. Tangente de 3x. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que el seno entre coseno es tangente, ¿no? Por lo tanto, será tangente de 3x. ¿Sí? Es la manera eficaz de poder resolverlo, chicos. ¿Sí? Es la manera más fácil. ¿Cómo me doy cuenta que debo aplicar transformaciones, chicos? Supongamos en un examen de admisión, tú no vas a, digamos, vas a tener ahí la pregunta, tú puedes utilizarlo, el método que tú quieras para resolver, para reducir esa expresión, ¿sí? Pero como tú, para hacer ángulo doble, hacer ángulo triple, hacer ángulo mitad, y entidades fundamentales, lo llevo a todos los senos y cosenos, ¿qué hago? No te dicen el tema. ¿Cómo? En el examen no te dicen el tema. No te dicen el tema, obviamente no te dicen el tema. Tú tienes que saber de todo lo que has estudiado, qué es lo que mejor, o cuál es lo mejor, la herramienta que te va a permitir reducir de manera más rápida. ¿Sí? Claro, obviamente como nosotros estamos en el colegio, estamos desarrollando el tema de transformaciones, obvio que tienes que utilizar transformaciones, eso es más que obvio, ¿sí? Pero en un examen de admisión, tú puedes utilizar lo que sea, ¿sí? Lo que te parezca mucho más sencillo, más fácil para reducir el problema. ¿Está bien? Profe, ¿vamos a volver a entrar? Sí, vuelven a ingresar, chicos. Todavía acuérdense que tenemos hasta las 8:50. ¿Está bien? Ya. Nos falta